sufrir y lo que tú quieres. Creo que es se abre muy fuertemente. Voy a compararlo con los despidos o tu término de contrato, y ya vemos, o hay licenciados o hay gentes que se dedican a que no, yo salí mejor, no, tú demanda y vamos a seguir y esto y lo otro, ¿no? Entonces, es una cosa que tenemos que modificar, tenemos que trabajar sobre eso. Yo, al licenciado, ponerme a su disposición para ver qué podemos hacer, porque bueno, aparte de legislador soy médico, y es una parte muy importante que de verdad no vamos a querer hacer nada. ¿Por qué? Porque me van a demandar. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Lo acaban de manejar. Los seguros médicos son muy altos, el servicio médico pues, carísimo, y nosotros estamos tratando de traer la práctica médica a San Luis Potosí, y con este tipo de actividades pues, no vamos a poder trabajar, ¿no? Entonces creo que hay mucho por hacer en ese tipo de actividades, porque sí es muy subjetivo, no hay muchas cosas objetivas, y si tú tienes o te agarras de gente que puede manejar eso, pues te vas a hacer rico. Y qué feo, ¿no? Qué mal que te hagas rico a través de un mismo familiar, de una desgracia que pudiera ser. Ya está estipulado, ya los compañeros anteriores de Cosamed y los demás delegados que estuvieron, pues hay tipos de negligencia, ¿no? Por omisión, por desconocimiento, por otro tipo, y están penalizadas. Entonces, a mí sí me preocupa, pero esto hay que tratar de realizarlo más a fondo. Más quiera decir algo más al respecto de la despenalización. En las veces anteriores se mencionaba sobre la inequidad del acto médico, y no es un ejemplo más que lo que nos acaba de decir el licenciado. Esto no sabemos realmente cómo fue llevado a cabo el proceso, pero seguramente estuvo plagado de inequidades. Alguien que no juzgó bien el acto del médico, seguramente la actuación del médico no fue para terminar de darle la puntilla al muchachito que estaba ahí sufriendo, etc. O sea, este tipo de problemática que estamos teniendo en este juicio del acto médico, la inequidad, donde le preguntabas al doctor Rada hace un momento, Ricardo, el paciente en particular o el paciente de la institución, cómo viene, cómo se queja, cómo es el actuar de todo esto. Yo creo que en San Luis tenemos ese gran beneficio que hemos logrado a través de los colegios y a través de los diferentes organismos, de estar con mucha comunicación, de estarnos apoyando, solicitándonos opiniones médicas con los legisladores, tratando de ir avanzando con estos cambios legislativos. Yo no sé si uno de estos actos y que se hayan juzgado en otro estado, si en nuestro propio estado tengan desgraciadamente ese término. Yo creo que no, porque estamos en un nivel un poco más avanzado, ¿sí? En donde hemos aceptado algunos mecanismos para poder llegar a enjuiciar o a juzgar a nuestros propios médicos de la manera más uniforme. Y pues yo creo que la invitación a este foro era esa, precisamente, hacer esto extensivo, por lo menos de una forma regional. Pues me quiero imaginar que en otros estados desgraciadamente están en pañales en cuanto a la colegiación, la actividad que tienen realmente los profesionistas médicos. No sé si el licenciado nos quiera platicar más o menos de Qué bueno que se toca el punto, porque aquí lo que se interpretó fue una norma del Código Civil que habla de la responsabilidad, que esta norma, si bien está tomada del Código Civil del Distrito Federal, se repite en todos los estados de forma igual. O sea, si ustedes ven el artículo que la Corte está utilizando para hablar de daños punitivos, es exactamente igual en San Luis Potosí que en toda la República. Es un artículo que, aunque hay diferentes legislaciones, es exactamente igual. Lo que habría que hacer, tomándole la palabra al doctor y al diputado, es, quizás aprovechando el foro, cambiar la redacción de este artículo en San Luis Potosí para que cuando se hable del acto médico se pongan unas limitaciones que tampoco vulneren los derechos humanos ni la dignidad del paciente, pero que permitan hacer un ejercicio de ponderación y que permitan que le pongamos le cerremos la puerta a este tipo de cosas. O sea, que creo que esta sentencia sí se podría utilizar ahorita en San Luis Potosí, porque puedes llegar con el juez potosino a decirle: el artículo que interpretó la Corte es exactamente el mismo en San Luis,
y por lo tanto, habiendo la misma disposición legal, los jueces, como viene de la Corte, estas sentencias tienen mucho peso, como viene de la Suprema Corte de Justicia. Y creo que también la reflexión, diputado, doctor, es que si el foro es para atraer a pacientes de otros países, pues es bien importante que no empecemos a traernos tampoco las prácticas. Me decía el doctor, bueno, ya sabemos en Estados Unidos cómo hay gente que está haciendo negocios, despachos de abogados que se dedican nada más a sacar dinero de este tipo de cosas. Bueno, si vamos a traer pacientes de otros países de Estados Unidos a San Luis, pues que no nos vayan, permítanme utilizar esta expresión, a contaminar lo que en San Luis hasta ahora no ha pasado. Pero si mañana llega un americano y tú le dices, tú puedes demandar daños punitivos, pues entonces va a decir, pues bueno, qué bueno que estoy en San Luis porque también voy a demandar igual como pues pasa en otro país. Entonces creo que viene muy a colación la referencia, diputado. ¿Por qué no armamos junto con el colegio, viendo las mejores prácticas? Yo insisto, tratando tampoco de no generar una legislación inequitativa, que tampoco caigamos en una sobreprotección, pero ¿por qué no buscamos una legislación con la participación del colegio y con los diputados? Y yo, por supuesto, que con mucho gusto me sumo para poder. Sería muy interesante porque sería el primer Estado de la República que a partir de esta sentencia toma la iniciativa de ponerle orden y no dejarlo abierto como está, para que un acto que fue, pues, como usted bien lo dice, mal valorado, le costó a los médicos, o les está costando 30 millones de pesos. Usted lo tiene, precisamente para eso es precisamente este foro y estas mesas de diálogo, también de debate, para llegar a acuerdos. Ahí tiene la propuesta. Diputado, no sé si quiera tomar nota y agregar algo al respecto. Completamente de acuerdo, licenciado, y trabajando, es lo que estamos promoviendo y proponiendo, ¿no? Que trabajemos en conjunto, la parte legal, el colegio médico y el legislativo. Yo creo que llegamos a buenos caminos. Doctor, a la disposición. Yo lo decía hace un rato en el otro foro que para poder hacer una sinergia y lograr todo este tipo de nuevos escenarios se requiere precisamente que trabajemos juntos. Qué bueno que el abogado, desde lo que son las barras de abogados del país, pues se pueda revisar, y qué bueno que además a través del Poder Legislativo. Yo creo que desafortunada decisión de la Corte este tipo de circunstancias, pero si bien es cierto, tenemos los colegios médicos que apostarle a la resolución del conflicto médico a través de las comisiones de arbitraje médico del país. Si no, no tendría ningún objeto la creación. Hay que decir una cosa muy importante: la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED, se creó a partir de un decreto, porque no puedes tener una justicia alternativa exclusivamente para médicos, toda vez que el primer artículo de la Constitución dice que ante la ley somos iguales. Pero en intención de salvaguardar el cuarto constitucional, que garantiza, habla sobre la cuestión de la salud y demás, en donde el médico está obligado a atender, más no a curar, está obligado a recibir un paciente, a darle con calidez y con calidad todo género de atenciones y salvaguardar las normas que así lo establecen, pero tampoco está obligado a salvarle la vida. Cuarto constitucional, que nadie se confunda en ello, muy importante, porque hay quienes dan lecturas erróneas del mismo marco constitucional. Entonces tenemos que buscar la forma de que el conflicto médico no se lleve al aparato judicial. Por ejemplo, Jalisco ya tiene el Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa, aparte de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco. Y en esas comisiones debe haber una vocalía permanente del Colegio Médico del Estado. En esos consejos, en el Consejo de Trasplantes, en el Consejo contra las Adicciones, en la Comisión de Arbitraje Médico, debe haber permanentemente un asiento para el Colegio de la Profesión Médica de ese Estado. ¿Por qué? Porque su opinión es muy importante. Porque el hecho de que este tipo de circunstancias que maneja el abogado, yo más le preguntaría a la Corte si este caso fue revisado por un órgano colegiado de médicos de la misma especialidad de los médicos que atendieron a ese muchacho. Si no fue visto así, es un indebido proceso. Eso no te lo digo. Los médicos, señor abogado, informe a esos médicos que se pueden amparar por indebido proceso, toda vez que no fue arbitrado, calificado, no fue
revisado a cabalidad el procedimiento por parte de un órgano colegiado de iguales, lo que decía el doctor Lemos hace rato. ¿Cuántas instituciones de salud del país, señor abogado, por el hecho de que tenga un problema médico, inmediatamente rescisión de contrato? Yo le decía hace algunos días, hacia un director general del IMSS, al doctor González Anaya, ¿cuánto gastan en laudos? ¿Cuánto se gasta en laudos? Reinstalación, pago de sueldos caídos, de acuerdo a la ley vieja, pago de sueldos caídos, y luego hasta de plano, hasta tenemos que hacer directivos para darles otro nivel. Cuando tenemos que invertirle, no gastar, invertirle a medicamentos, equipamiento, mantenimiento, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que buscar detener lo que luego el médico no tiene y es acusado de negligencia. Cuando lo que no hay es la estructura de salud, hay negligencia institucional. Hace rato alguien no lo quería aceptar en palabras que tú le ponías. Está bien, hombre, hay que cuidar la chamba, está bien. Yo lo advierto así. Pero hay negligencia institucional, hay negligencia personal profesional. Y hay casos, hace rato decías, bueno, ¿qué hacer cuando alguien de veras es un médico? Aquí está un abogado de la barra. ¿Qué hacer con un médico que realmente actuó mal, hizo las cosas mal? Yo te diría, Ricardo, le digo al auditorio, pues son casos indefendibles. Y aún así, fíjense yo lo que voy a decir, y aún así, abogado, habrá un abogado que salga a defender. Porque es un trabajo del abogado, finalmente, es un ciudadano, es un ser humano, tiene derechos humanos, tiene sus derechos jurídicos y políticos, por tanto tiene que ser defendido. Pero hay casos clara y flagrantemente indefendibles desde el punto de vista de colegios médicos de la más elemental ética profesional. Entonces eso hay que revisarlo y lamento mucho lo que está pasando con la Corte. Me gustaría cerrar este tema en específico, no sé si alguien tenga algo que agregar al respecto. Doctor. Bueno, yo quiero agregar nada más, en la última reunión que se tuvo de colegios médicos en la ciudad de Colima hace un mes, el doctor José María Busto, presidente del colegio médico y que el doctor está representando, el doctor Dávalos actualmente está representando, se llevó un documento que la sesión acondicionó para presentarlo en el Senado, y son cambios legislativos al Código Penal que actualmente están funcionando en el Código del Estado de Hidalgo y de San Luis Potosí. Son cambios pequeños, sustanciales, pero que han hecho estas grandes diferencias en el juicio del acto médico. Se va a presentar en las próximas semanas, por ahí nos van a traer noticias para ver si son aceptados, ya que vienen cambios a nivel federal, en donde tenemos que actuar a nivel federal en estos cambios. Y si es así, bueno, pues se van a echar a andar cambios importantes en el Código Penal en cuanto al actuar del profesionista médico. Esperemos que estos cambios que están basados en los cambios que ya se están realizando en estos estados, ojalá y se acepten por la Cámara de Senadores, y pues los vamos a aplaudir si realmente se aceptan. ¿Sí? No sé si alguien más. Hay un tema que se conecta con que es una iniciativa que está en el Senado para establecer una ley de colegiación obligatoria y de certificación, que me imagino que le habrán comentado, que eso habría que empujarlo, nos incluye a los abogados y a los médicos y a otros profesionistas, porque creo que ahí nos podríamos profesionalizar, incluidos también los abogados, que también les hace mucha falta. Y precisamente de allá iba el siguiente tema, la certificación, doctor, la obligatoriedad de la certificación del profesionista. Efectivamente, creo que ya en buena parte lo comentaba hace un momento el doctor Lemos. Hace un mes tuvimos una reunión de la región Centro-Occidente y una de emergencia del Colegio Médico de México en la ciudad de Colima, y los días 20, 21 y 22 de este mes estaremos en Chiapas con la reunión a nivel nacional de los colegios médicos de los estados, precisamente revisando la colegiación y la certificación obligatoria. Pero estamos hablando de la certificación y colegiación obligatoria profesional, porque si bien es cierto, por un lado se habla del actuar médico, se habla de la profesión médica, se habla del acto médico, de la atención, de la medicina,
Pero esta iniciativa, que inclusive la está trabajando el senador Burgos, que es uno de los que vienen empujando, y hay otras más, inclusive el Colegio Médico de México también ha estado presentando ese modelo de certificación y colegiación, pretende incluso que verdaderamente haya una federalización aterrizada a las entidades federativas. El artículo 5º constitucional debe articularse como tal. Es muy curioso, cuando hablamos del 115 y hablamos de la federación y del municipio libre, hemos hablado siempre de nuestra conveniencia desde el punto de vista central. El concepto federalista es totalmente opuesto al centralista, eso nos queda muy claro. Entonces, cuando hablamos del artículo 5º constitucional, es de entidad y pertenencia de la entidad federativa donde se ejerce la aprobación. Por tanto, deben ser entonces los colegios de la entidad los que se encarguen, desde luego, con una normativa general en términos de colegiación y certificación para médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, contadores. O sea, todos los pastores irían a Belén en ese término. Hay que ser muy claros. Tenemos que ser todos, si no, violentamos el primero. Y el primer artículo de la Constitución es el padre de todos los demás. Si violentamos el primero, todo el acto que hagamos es inválido. Dice un principio jurídico de verdad, con una mentira que digas todo sería mentira. Entonces, no podemos hacer cambios sujetos a isla.